Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre los Philadelphia 76ers porque están ocurriendo muchas cosas y la situación es un poco rara. En Filadelfia sabemos que el principal problema ahora mismo es que James Harden ha pedido el intercambio y al mismo tiempo parece que su mercado es muy bajo. Y no porque James Harden sea un mal jugador en absoluto, de hecho la última temporada de James Harden en Filadelfia desde mi punto de vista fue buenísima. Pero es un jugador cuyo contrato se termina al final de este año, que espera ganar mucho dinero en su siguiente destino, por eso no ha renovado con Filadelfia, porque no le ofrecían suficiente, y que no puede firmar una extensión de contrato, porque el último contrato que firmó con Filadelfia era de 2 años, está ahora empezando el segundo año, las extensiones de contrato solo se pueden firmar en contratos que duren un mínimo de 3, por lo que quien sea que intercambie por James Harden está alquilando por un año James Harden, pagando bastante valor por él, y tras eso va a tener que pagarle mucho dinero para retenerlo, si no habrá perdido el valor que intercambia por James Harden y el propio Harden. Y eso hace que los 76ers tengan una plantilla muy similar a la del año pasado, básicamente, y estén en una situación en la que o bien convierte a James Harden en algo que realmente les pueda elevar el equipo a otro nivel, les pueda ayudar a elevar el equipo a otro nivel, perdón, o se quedan como están. Y de momento se está diciendo que James Harden está dispuesto a jugar. O sea que si no lo intercambian, llegará y hará su trabajo y será más profesional de lo que fue en Houston y fue en Brooklyn, ¿no? Habrá que ver porque ya hay 2 antecedentes de James Harden tanqueando básicamente para ser intercambiado, pero bueno. Si esto ocurre, a lo mejor para Filadelfia sinceramente es mantener a James Harden y seguir jugando, porque en teoría ellos tienen un plan, y el plan es tener margen salarial para el verano de 2024. De hecho, aspiran a ser un equipo con 2 máximos salariales o 2 bloques del máximo salarial disponibles. Esto es mentira y esto es algo que quiero aclarar aquí, porque una cosa son las finanzas que cualquier persona se hace en la cabeza, otra cosa es la realidad. Los 76ers no pueden generar 2 máximos salariales pagándole a Joel Embiid, pero es verdad que están operando bajo el supuesto de crear margen salarial en el momento en el que no han extendido a Tyrese Maxey y quieren aprovecharse del hecho de que su figura, su cap hold es mucho más bajo que su próximo contrato, porque el cap hold de Tyrese Maxey es de 13 millones de dólares. Eso quiere decir que cuando llegue el próximo verano, antes de renovar a Tyrese Maxey, figura como un salario de 13 millones de dólares para Filadelfia, con lo que pueden sumar a Joel Embiid más Tyrese Maxey y poco más, realmente, si realmente hacen un esfuerzo por llevarse a otros jugadores y tener el resto del margen salarial disponible y tras eso utilizar ese cap hold de 13 millones en Tyrese Maxey para superar el margen salarial y pagarle lo que haga falta, 25 millones o lo que vaya a cobrar Maxey, que no va a ser barato. Esto es muy bonito sobre el papel. La realidad es que no funciona así. Ahora os voy a explicar por qué el plan de Filadelfia se derrumba o hace aguas por todos lados. Hace aguas. Si intercambia a James Harden a menos que consiga un retorno muy potente, que lo veo muy difícil, y hace aguas si pretenden buscar la ruta del margen salarial porque, para empezar, es muy difícil conseguir un equipo básicamente potente creado a partir de la agencia libre cuando tienes un mercado como es Filadelfia, que no es el más potente de todos. Os pondré por aquí a algunos de los agentes libres supuestos más destacados que hay también, pero sobre todo porque es que el dinero no cuadra. Vamos a pasar a ver ahora la pantalla y, por cierto, suscribiros, dadle a like y todas esas cosas, comentadme abajo lo que opinéis si creéis que esto tiene sentido para Filadelfia, pero lo que estáis viendo ahora es la situación de los 76ers en el año 2024-2025. Luego veremos la típica imagen, ¿no? con los diferentes rangos salariales, pero quiero explicar un poco la situación. El límite salarial este año es de 136 millones de dólares. Se impone con la nueva CBA que lo máximo que puede subir el límite salarial es un 10% anual. O sea, en el mejor de los casos para Filadelfia, la manera en la que más margen pueden generar es si el límite sube un 10% de cara a la próxima temporada, que no es descabellado en absoluto, acaba de ocurrir este año también. En ese caso, el límite salarial dentro de un año sería de 149,6 millones de dólares. Los 76ers parten de una base en la que le están pagando 51,4 millones de dólares a Joel Embiid para la próxima temporada. Aparte de eso, tiene una opción del jugador de PJ Tucker de 11,5 millones de dólares. Tendrían que mover a Tucker a algún lado, o sea, sacrificar algo de valor para mover a Tucker a otro lado, cosa que no es sencilla porque no es que tengan demasiado valor. Tienen a Paul Reed con un contrato no garantizado debido a la oferta que le hizo Utah de 7,7 millones de dólares, pero si Filadelfia pasa de primera ronda en estos playoffs, el contrato va a ser garantizado. En consecuencia, ya están pagando 51,4 millones de dólares a Joel Embiid y 7,7 a Paul Reed. Pero en el supuesto de que todo vaya fatal y no le tengan que pagar a Paul Reed y además quieran cortarlo, que me parece ridículo porque es un muy buen jugador. Tienen también el contrato de Jaden Springer de 4 millones de dólares. Es un contrato de pick de primera ronda y básicamente los 76ers tienen hasta este octubre para decidir si quieren tomar su opción del cuarto año o no. Si de verdad buscan esta ruta del margen salarial, un indicativo claro será
que antes de octubre rechacen esta opción y Jaden Springer sea agente libre en 2024. Y luego está el contrato de Filip Petrusev, al que han fichado este año, un pick de segunda ronda de ellos hace un par de años, que es no garantizado y podrían cortarlo si quisieran, pero bueno, es una cifra muy muy baja. La suma básicamente de Joel Embiid, ignorando a Paul Reed y PJ Tucker. Imaginaros que no llegan a segunda ronda de playoffs y se libran de PJ Tucker. La suma de Joel Embiid más el cap hold que mencionaba antes de Tyrese Maxey, que es de 13 millones de dólares, si dejan ir a Anthony Melton, a Tobias Harris, básicamente si dejan la plantilla vacía, sobre el papel son 13 millones más 51,5 millones de dólares, son unos 64,5 millones de dólares. Es mucho margen hasta los 149 millones, pero hay algo que no se está teniendo en cuenta. De hecho aquí lo veis, por ejemplo, esto que pone Incomplete Roster Charge. Básicamente son bloques salariales muy bajos por los huecos vacíos en la plantilla. Cuando solo tienes 2 jugadores en plantilla, tú estás obligado a rellenar de manera ficticia con una especie de mini cap holds la plantilla al completo. Y esos son unos bloques de realmente unos 1,2 millones de dólares. Creo que tienen que llegar hasta 14 jugadores en plantilla. O sea que entre Joel Embiid y Tyrese Maxey hay 2, faltarían otros 12 bloques de ese estilo, por lo que le estaríamos restando unos 13 millones de dólares, 14 millones de dólares a los 76ers de su salario total, porque tienen que rellenar la plantilla o reservar dinero para rellenar la plantilla. Básicamente, estos bloques son el equivalente al mínimo que cobra un jugador que no ha jugado nunca en la NBA, esa mínima de novato, ¿no? Contratos que están firmando los jugadores de segunda ronda este año, por ejemplo, ¿no? O sea que realmente estamos restando 13 millones de Tyrese Maxey, digamos otros 13 millones de otro lado, ya son 26 más 51,5 de Joel Embiid. Nos estamos poniendo entonces en unos 75 millones de dólares más o menos en salario con 2 jugadores y luego unos cap holds. Y de ahí a los 146 millones de dólares falta bastante, es verdad, pero el límite salarial ha subido. El máximo salarial, esos bloques salariales de los que hablamos, el máximo salarial de un jugador que lleva entre 7 y 9 años en la NBA, que son los típicos agentes libres que podrían conseguir esos jugadores que acaban de finalizar su segundo contrato, Pascal Siakam, por poner un ejemplo, es del 30% del límite salarial. El 30% del límite salarial, según he estado calculando, sobre 149 millones de dólares, son 45 millones de dólares. O sea, 2 veces 45 millones de dólares queda 90 millones. 90 millones, básicamente sumado con Joel Embiid, prácticamente llegas a ese límite, lo subas con Tyrese Maxey y ya superas el límite salarial. No hay espacio para 2 máximos salariales. Y eso es un jugador que lleve solo entre 7 y 9 años en la NBA. Si es un jugador que lleva 10 años o más, pongamos en el hipotético caso a Anthony Davis. Anthony Davis no tiene sentido con Embiid, pero digamos que Anthony Davis sale agencia libre y se quiere ir a Filadelfia. Ese máximo ya es de 52 millones de dólares, o sea que la realidad es que aun si hacen muchísimos malabares los 76ers, pueden generar un máximo salarial, no 2, y eso mermando muchísimo a su equipo. Lo lógico para ellos es, si buscan la ruta del margen salarial, que retenga de Anthony Melton, que tiene un cap hold de 15 millones de dólares, seguramente cobre un poquillo más en agencia libre, o sea que también pueden hacer lo mismo que con Tyrese Maxey, pero que retengan a Melton, a Maxey, a Paul Reed y a Embiid y generen posiblemente un máximo del 30%. Y ya está, y no más. Y tras eso tendrán su room exception, el contrato que ha firmado básicamente Paul Reed, que subirá un poco más y será de unos 8 millones de dólares, mínimas del veterano y poco más. Pero el problema de todo esto es que es confiar en que en agencia libre haya jugadores interesantes. Y esto es una previa de la agencia libre del año que viene. En base a los jugadores que más cobraban, la vamos a poner. Para empezar, aquí va a haber opciones de jugadores, va a haber extensiones, va a haber jugadores que renueven, así que esto no va a ser así, pero Klay Thompson no creo ni que vaya a tener sentido ni vaya a ocurrir. Tobias Harris lo están dejando ir, James Harden también. Pascal Siakam es una opción, pero de verdad vas a volcar todos tus recursos en Pascal Siakam con 30 años de edad para emparejarlo con Joel Embiid. Ni siquiera estoy seguro de cómo se emparejan. Probablemente les compense más renovar a Tobias Harris más barato, sinceramente. Chris Middleton ya ha renovado, esto no está actualizado me parece, o sea que no. Gordon Hayward va a ser que no, Kyle Lowry no. DeMar DeRozan es un jugador con mucho talento. Es peor que James Harden posiblemente, como mínimo a nivel de encaje con Joel Embiid. O sea que no es que esté mejorando en absoluto y sigues avanzando y la cosa solo empeora. Buddy Hield, Mike Conley, Bruce Brown, Joe Harris, Spencer Dinwiddie, Dilo, Gary Trent Jr. Aparte de que va a haber jugadores que firmen extensiones. La agencia libre 2024, aun si quisieras gastar 2 máximos salariales, ¿a quién se los vas a dar? ¿A quién vas a conseguir? Esto es muy raro. Y es, al final, probablemente, os voy a poner aquí la situación salarial del equipo más desglosada, por si la queréis ver más claro. Pero como veis, es verdad que cuadra, que casi todos los jugadores finalizan contrato, pero probablemente aquí los 76ers estén improvisando ante la situación en la que se ven porque James Harden ha decidido que quiere irse del equipo, pero la ruta del margen salarial no tiene sentido para ellos. Entiendo que mantengan la flexibilidad de no renovar todavía a Tyrese Maxey, si más o menos están de acuerdo y han hablado con él, porque cabe la posibilidad de que puedas dedicar ciertos recursos a hacer algún fichaje externo, pero Filadelfia está en una situación muy mala en la que James Harden los ha
enterrado, básicamente. Y a ver qué pasa, a ver si acaban intercambiándolo. Sospecho que al final, aunque diga que va a jugar, va a tanquear un poco la temporada y va a tener que cambiarlo medio del año. El retorno no va a ser muy bueno y las cosas pintan mal en Filadelfia. Y nada, quería repasar un poco esta situación porque es bastante dramática y la gente se imagina que hay dos máximos áreas disponibles que no va a haber y quería explicarlo un poco. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.